A lo largo de la historia del cine, numerosas películas de monstruos cautivaron la imaginación de las masas. Muchas de estas películas, más que aventuras, infundían terror. En 1933, se estrena King Kong, una película que, en su época, representó un logro sin precedentes. En ella, presentaba la historia de un mundo perdido desarrollado en una isla remota. Junto con el gran monstruo, aquel mundo perdido, también lo acompañaban los dinosaurios, formidables criaturas prehistóricas que hacía más de un siglo, cautivaron la imaginación de científicos y artistas por igual. Sobre todas las cosas, porque aquellas gigantescas y terroríficas criaturas, semejantes a dragones, apenas se conocía de ellas en la época dorada de la ciencia. Naturalmente esa perspectiva, generó en el colectivo un pensamiento distorsionado sobre estas criaturas, pese a los múltiples estudios de científicos de prestigio. El propio origen del nombre de la palabra dinosaurio no ayuda a esta percepción, proviene del griego, deinosauros, que significa lagarto terrible. Múltiples películas e historias sobre estos animales se vieron a lo largo de la historia del cine, muchas de ellas, presentándolos como monstruos, siendo una de las pocas excepciones de una visión más naturalista, la película animada La Tierra antes del tiempo, dirigida por Don Bluth. Conforme avanzaron los años, y conforme se conocía más de los dinosaurios, la percepción monstruosa de estos animales fue cambiando. Fue entonces cuando apareció un cineasta que ideó una historia sobre estos animales regresando a la vida, por medio de investigaciones científicas. Michael Crichton, quien es más conocido por escribir novelas, pero que en realidad dirigió al menos unas 5 películas en su carrera, entre ellas, Westworld, protagonizada por Yul Brynner. Crichton ideó su historia originalmente con el fin de convertirla en un guión para una película, pero pensando que era imposible realizarla debido a los costos, decidió convertirla en una novela. Aquella novela sería titulada Jurassic Park. En español Parque Jurásico. Para 1990, antes de su publicación, ya diversos productores de Hollywood tenían conocimiento de la obra de Michael Crichton, y se interesaron intensamente en ella para adaptarla. Entre ellas el mismísimo Tim Burton. Pero finalmente fue Steven Spielberg, famoso por dirigir películas como E.T., El extraterrestre, y Tiburón, y que por cierto, trabajó junto a George Lucas como productor de la anterior mencionada, La Tierra antes del tiempo. Con apoyo de Universal Studios, son los que consiguen los derechos de la historia, y apenas tienen oportunidad, ponen su proyecto en marcha. Michael Crichton por su parte, fue contratado para ser guionista de la película, junto con David Coe, y conjunto con un gran equipo de efectos especiales, realizaron un proyecto que parecía imposible de llevar. Pero Spielberg, el encargado de dirigirla, no quería hacer una película de dinosaurios más, iba a ser artífice de uno de los acontecimientos cinematográficos más importantes de la historia del cine. Una película que no hablaría de dinosaurios, sino que directamente, los iba a revivir. Soy el Gorila Criticón, y esta vez hablaremos de Parque Jurásico. Una de las películas más inspiradoras de la historia del cine. Trataremos de desentrañar por qué esta película nos resulta tan especial, y por qué nos genera tanto impacto. Una de las películas más trascendentes, y que nos trasladó a algo más allá que a un sueño. Sabemos que Parque Jurásico cuenta una historia, principalmente, protagonizada por Alan Grant, un paleontólogo que pasa sus días investigando fósiles de dinosaurios en Montana, Estados Unidos. Especializado, sobre todo, en raptores, dinosaurios bípedos especialmente conocidos por cazar en manadas. Un día, él, y Ellie Sattler, una paleobotánica, y una mujer especialmente cercana a él, reciben la visita de John Hammond, un multimillonario que, por cierto, estaba financiando sus excavaciones en Montana.
El multimillonario los invita a visitar un parque que él construyó en una isla cerca de Costa Rica, un parque especial, que necesita la aprobación de un experto como Grant. Bajo la promesa de más financiamiento, Grant acepta realizar la visita. Cuando llega a la isla junto con otros invitados especiales, descubre que aquel parque está lleno de dinosaurios vivos, logro conseguido mediante ingeniería genética. Hammond hace que los visitantes recorran el parque para obtener su aprobación. Pero eventos inesperados dificultarán el funcionamiento del parque, lo que sellará el destino no solo del parque, sino de sus visitantes. Hablar de Parque Jurásico es hablar de una generación. Una generación que creció con sueños y esperanzas. Que creció maravillada, y con ansias de descubrir el mundo, aún a pesar de que ya se había descubierto mucho de él. Pero para entender por qué nos inspiró tanto, hay que empezar por aquello que permitió tener a muchos esa sensación. Parque Jurásico es esencialmente para la historia del cine un logro técnico. Desde que se interesó por la historia, el principal objetivo de Steven Spielberg era conseguir aquello que de hecho, también quería su creador, Michael Crichton: hacer creer al espectador que los dinosaurios habían revivido. Y para ello se requería una inversión en investigación y despliegue de medios nunca antes vista. El desarrollo de la historia, en su concepto, su propuesta, personajes, en su desarrollo de su puesta en escena, son importantes. Pero, ante todo, para que esta película fuese impactante, tenía que ser la película de dinosaurios más realista de la historia, y para ello lo fundamental era desarrollar sus efectos especiales. Spielberg se planteó el desafío de que para que los dinosaurios sorprendan al espectador, ya que el concepto fundamental de la historia es el impacto, era no solo presentar dinosaurios, sino hacer sentir al espectador de que estos están vivos de verdad. Se apostó por lo más avanzado en técnicas de efectos especiales disponibles, desde técnicas de stop motion, que era lo más común que se usaba en la época, hasta efectos digitales que habían demostrado su efectividad recientemente, en películas como Terminator 2 de James Cameron, de quien Spielberg también se inspiró para realizar los efectos de esta película. Otro de los aspectos fundamentales, es el estudio de la morfología y movilidad de los animales, especialmente aves, mamíferos y reptiles. Estos estudios, hechos con apoyo de biólogos y paleontólogos expertos, tenían el objetivo de que al realizar los diseños de los animales que aparecerían en la película, pudiesen parecerse lo más posible a unos animales reales, de modo que luzcan auténticos y creíbles. Se realizaron montón de bocetos, diseños, y animaciones demo, probando cómo serían los animales que aparecerían en pantalla. Combinado con todos estos elementos, se diseñaron animatronics, montón de maquetas, y modelos en miniatura. Un trabajo arduo y complicado, en el que incluso jugaron un poco con los efectos y colores en cámara. Como pequeños ajustes de sombreado en las imágenes, para que los efectos luzcan más realistas, y logren el impacto deseado. Especialmente en las escenas del tiranosaurio, donde los bordes de sus animaciones se ajustaban a la imagen para que armonizaran con las escenas, a veces incluso, extrañamente, disminuyendo deliberadamente la calidad de las filmaciones para que las imágenes armonizaran mejor con las animaciones, y luego se corregían en el montaje final. En cuanto a los animatronics, se usaron con mucha frecuencia, en especial en escenas de primeros planos, donde los dinosaurios se mostraban con la cámara más cercana, en la cabeza de los animales, o otras partes como las patas. También se desarrollaron animatronics de tamaño real, especialmente el tiranosaurio. Toda esta combinación de efectos prácticos con efectos digitales y demás elementos consiguieron que los dinosaurios pareciesen más vivos que nunca, en un logro técnico sin precedentes, con los mejores expertos en la época, nunca antes visto en películas de dinosaurios o de monstruos. Y todo esto sin mencionar, los impresionantes diseños de sonido, donde crearon los sonidos de los dinosaurios, combinando sonidos de animales como cocodrilos, elefantes y hasta insectos. Logrando sonidos muy reconocibles que se volvieron icónicos. El trabajo técnico fue fundamental en esta película, y haciendo que el sueño de revivir a los dinosaurios, se convierta en una realidad. Generalmente en mis críticas poco apunto a lo técnico, pero aquí es inevitable mencionarlo porque es un aspecto tan fundamental, que la película no podría explicarse nunca sin sus logros técnicos.
Y es impactante, a pesar de pasar más de 30 años, los efectos de esta película siguen siendo inmensamente impresionantes. Lograron traer a la vida al dinosaurio. Steven Spielberg lo logró. Porque el dinosaurio, la criatura que había cautivado la imaginación del mundo durante décadas de estudios, ahora era más que una criatura mítica. Cuando Alan Grant se quita las gafas y mira hacia adelante, mira más allá que a una ilusión, mira más allá que a un sueño, una maravilla. Observa la magnificencia, no son figuras que parecen monstruos como en las películas, que les daban un aspecto como de dragones. Son animales, enormes, magníficos, fantásticos, pero animales. Se mueven en manadas, y fraternizan con su entorno. Se dejan observar, y componen un magnífico paisaje. La película se desarrolla bajo este concepto, la necesidad de impresionar. Se dejan mostrar, para hacer que el espectador no deje de mirar la pantalla. Es un logro científico casi milagroso, y no queda más que contemplarlo. Pasamos luego a intentar comprenderlo, cómo se logró esto. La película lo intenta explicar mediante la ingeniería genética, sangre de dinosaurios conservada en mosquitos atrapados en ámbar. Más allá de la posibilidad realista de lograr esto, la película logra que creas totalmente el avance científico, y lo presenta al espectador de forma convincente, logrando que sea interesante para el espectador, y fascinante para los visitantes, casi todos, científicos, hombres de ciencia, no muy fáciles de engañar, quedando fascinados ante el logro. Los vemos nacer, los vemos crecer, y hacer sus primeros rugidos, nos cautiva su existencia, nos enternece y nos espanta también. Lloramos incluso, no lo podemos creer, es un milagro que otorga belleza. Imposible no desear tocarlos, queremos asegurarnos de que todo esto es cierto. ¿Cómo es posible este milagro? ¿Podrá el hombre controlar esto? ¿Cómo? De momento no nos importa mucho, porque ver vivir al dinosaurio es lo más impresionante que podremos ver en nuestras vidas. La maravilla es manifiesta e irrepetible. La película consigue que el dinosaurio no solo viva, sino que tal como los visitantes del parque, sintamos igual que ellos, la experiencia de ser testigos, de la resurrección del dinosaurio. Parque Jurásico no presenta una narrativa compleja. Para ser sinceros, es bastante sencilla y convencional, aunque bastante funcional. Con un enfoque basado en la impresión por la novedad, es una película de ciencia ficción pura donde las ciencias y el estudio son fundamentales en su desarrollo narrativo. Visualmente nos presenta una historia construida sobre el asombro, para contemplar la magnificencia del regreso a la vida del dinosaurio. Los personajes en su mayoría, son apasionados de las ciencias, y con una mezcla de asombro y duda, ponen en discusión los dilemas del regreso del dinosaurio. Si está bien la forma en que se les hizo regresar, y si es correcto el uso que se les dará. Y por supuesto también, se debate sobre si se puede controlar los nuevos rumbos que tendrá la evolución de la vida. Estos elementos narrativos, enriquecen la historia de la película y la enrumban hacia un enfoque que pasará del asombro y la maravilla, a convertirse en una experiencia terrorífica, que llevará a los protagonistas a vivir experiencias que nunca más en sus vidas querrán repetir. Todo esto construirá escenas de tensión que introducirán al espectador en escenas impresionantemente dirigidas donde los dinosaurios más amenazantes, se salen de control y toman a los protagonistas como un objeto de festín. Por ejemplo, la escena de la primera aparición del tiranosaurio, posiblemente se trate de una de las escenas de monstruos más brillantemente dirigidas de la historia del cine, que cargada de terror y suspenso ofrecen al espectador una escena vívida, con un tiranosaurio que no solo luce impresionantemente realista, sino terrorífico e imponente. El famoso plano de los temblores que el tiranosaurio provoca al caminar y reflejado en el agua es un brillante recurso narrativo que refleja la inmensidad del dinosaurio, y la amenaza que representa. Un momento que se volvió icónico en la saga, y en un excelente recurso visual que hizo única a estas películas. Por demás, estos elementos terroríficos, agregan a la experiencia de ver Parque Jurásico como algo más que una aventura. La ciencia ficción auténtica tiene estos elementos.
El dinosaurio es una criatura fascinante, pero también ha cautivado la imaginación de la gente por ser un animal potencialmente terrorífico, del que no querríamos estar cerca. A todo esto, nos llega una pregunta, que aparenta tener una fácil respuesta. ¿Estas criaturas son monstruos? En apariencia, pareciera que lo fuesen. Después de todo, en varias oportunidades, nuestros protagonistas se enfrentan a ellos, prácticamente con la garantía de poner a riesgo sus vidas. Parecieran existir únicamente para matar sin contenerse. Estos elementos parecen reforzarse más, con los carnívoros, que ven a cualquier criatura, y parecen no detenerse hasta matarla. Este concepto del carnívoro casi como un villano, es constante en toda la película. Especialmente con una en específico. El Velociraptor. Una criatura fascinante, pero aterradora, no por ser un carnívoro, sino por su inteligencia. Algunos estudios afirman que los dinosaurios bípedos eran animales especialmente inteligentes, a tal nivel, que podrían compararse con un chimpancé. En la película, el Velociraptor se lo coloca como una amenaza prácticamente desde la primera escena donde se lo menciona. Cazan en grupos y tienen relaciones complejas, hacen trampas, y elaboran tácticas. El Velociraptor es casi como irredimible, y constantemente infunde terror en los protagonistas. Incluso cuando están bebés, la tierna escena del nacimiento de un dinosaurio, pasa a ser terrorífica, desde que conocemos el nombre de la especie. Es fácil pensar con todo esto, que los dinosaurios son monstruos. Incluso su creación no ayuda a que abandonemos esa idea, ya que no son dinosaurios puros, su ADN está mezclado con el de otros animales para que pueda ser viable su resurrección. Pero la película no deja esa idea como absoluta. Como dice Ian Malcolm, la vida encontrará la forma. En apariencia, solo un debate sobre la evolución. Pero en escenas como la de los velociraptores encontrando las formas de reproducirse, las escenas de los protagonistas en el árbol viendo Brachiosaurus, y la escena del tiranosaurio cazando Gallimimus, reflejan el carácter del dinosaurio, no como un monstruo, sino como un animal, se convierte al final en el mensaje naturalista de la película, y nos ofrece una idea de entender las realidades de la naturaleza, a la que es imposible, por mucho que se intente, el ponerle reglas. Al final, la naturaleza encuentra por sí misma las respuestas. La película presenta una serie de personajes que, aunque son arquetípicos, están bien desarrollados y resultan carismáticos, y por demás aportan muchísimo a la trama, y representan un excelente complemento para la historia. Algunos de ellos no aparentan demasiada importancia, pero resultan bastante funcionales a la historia de la película. Siendo especialmente destacables los personajes de Ray Arnold, uno de los ingenieros informáticos del parque que se caracteriza por tener un cigarrillo a toda hora. Henry Wu, el genetista y presunta máxima cabeza del milagro de la clonación del dinosaurio, aunque la película no le otorga mucho desarrollo, pero se complementa bien en la historia. Donald Genaro, el abogado que llega al parque para supervisarlo. Y Robert Muldoon, un experto en velociraptores, posiblemente profesionalizado en crianza de animales salvajes. También hay otros personajes con otros niveles de importancia como pueden ser los personajes de los niños. Lex y Tim Murphy. Ambos son nietos de John Hammond y de una madre que se acaba de divorciar. Estos dos personajes no tienen un desarrollo per se en la película, pero sirven de complemento para el desarrollo de otros personajes más importantes. Siendo la principal característica de Tim, la de ser básicamente un nerd de los dinosaurios, le gusta sacárselo en cara a Alan Grant, y conoce y habla mucho sobre el tema, siendo en la primera impresión un niño un poco intenso. En cuanto a Lex, un poco más mayor, es una niña que aparenta también ser otra nerd, pero de la informática, un aspecto que a lo largo de la película resulta ser importante. Ambos niños son un complemento vital para el desarrollo de la trama. Otro personaje muy importante, e incluso posiblemente el más icónico de la franquicia es Ian Malcolm, un matemático especialista en teoría del caos. Este personaje es curioso, porque al principio se lo presenta como un insufrible sábelo-todo, prepotente, sarcástico, cínico, y playboy.
Como diría Han Solo de Star Wars. Un canalla, te caerá bien. De hecho, en las siguientes películas, sobre todo en la tercera, se lo ve con un punto de vista más negativo. Y por demás, John Hammond lo detesta. ¿Cómo odio a ese hombre? Y Alan Grant no lo soporta. Pero extrañamente, al final, en apariencia, por accidente, o por circunstancias, el personaje termina convirtiéndose en la voz de la razón, y casi todo lo que dice se termina cumpliendo. Hasta el mismo Alan Grant lo reconoce. No por nada la frase más icónica de la película es: "Life finds a way", la vida encontrará la forma, más conocida en español como "la vida se abre camino", que refleja la naturaleza de estas películas. El cómo la vida es capaz de superar obstáculos. Si algo nos ha enseñado la historia de la evolución es que la vida no puede contenerse. La vida se libera y extiende nuevos territorios, rompe las barreras, peligrosa y hasta dolorosamente, pero... bueno, así es. Así es. Otro personaje importante es uno que podríamos calificar como un antagonista. Dennis Nedry, un informático que trabaja para el parque. Descontento con la paga que le da John Hammond, tiene un trato millonario con Lewis Dodgson, un multimillonario rival de Hammond que le paga a Dennis para que robe unos embriones que lo ayuden a adelantar las investigaciones que ya ha logrado Hammond con InGen, la empresa que logró la resurrección del dinosaurio. Su personaje es básicamente como la demostración de las teorías de Ian Malcolm, de que los sistemas complejos al final entran en caos cuando se cree que se tiene asegurado su control. Y todo el caos que se desata en la película es por causa de Dennis. Otro personaje importante es Ellie Sattler, una paleobotánica que en apariencia es novia de Alan Grant, el protagonista principal de la película, aunque la narrativa no deja muy en claro qué tipo de relación tienen ambos personajes, solo lo suponemos. Ella funciona narrativamente como otro complemento para la historia, pero su funcionamiento es casi como un engranaje. Su papel básicamente es ayudar a personajes con posturas radicales y rígidas a que entren en razón, lo que hace que protagonice algunas escenas que nos resultan conmovedoras y reflexivas, y contribuye a enriquecer escenas donde los personajes realizan debates importantes sobre los hechos en curso. Pero definitivamente los personajes mejor desarrollados de la película son el multimillonario John Hammond, y el Dr. Alan Grant, posiblemente los personajes más importantes de la película y los elementos más importantes de la trama principal. Por su parte, John Hammond, el multimillonario, se lo presenta como un hombre bonachón, entusiasta y con carácter emprendedor. Aunque también se lo presenta como un hombre de profundas ilusiones, sueños y ambiciones. Hammond es un personaje especial porque en esencia, él es el espíritu de estas películas. Por él nació Parque Jurásico, y por él los dinosaurios regresaron a la vida, quizás no tanto por su aporte a ese regreso, ya que él no hizo las investigaciones, solo las financió, sino por sus visiones. Amante de los espectáculos, quería crear uno, que no engañase al que lo vea, sino que pudiera contemplarlo con toda autenticidad y realidad. Que lo pudiese tocar y experimentar. Quería mostrar algo que no fuera una ilusión. Algo muy real. Algo que pudieran ver y tocar. Una idea no desprovista de mérito. En un principio ese deseo lo enceguece, a tal nivel que casi pasa por alto los costes, al punto incluso de acuñar una frase: "No repararé en gastos". Pero esos costes, incluyen incluso vidas, no es que no le importen, sino que su ambición lo ciega. Intentar hacer que su sueño se haga realidad a toda costa, Parque Jurásico debe funcionar. Pero al final, su ilusión se desvanece casi por completo. Y su sueño se desploma. Pero la pasión incluso queda ahí, aprende que no lo tenía todo controlado. En su última escena, contempla con dolor cómo su sueño se desborda, pero queda un pequeño reconfort del que se despide con pesar. Una parte de la ilusión no desapareció, el dinosaurio está vivo. Y casi como una despedida, echa una última mirada al milagro. Y se va. Es un personaje que no es perfecto en cuanto a cualidades, y él mismo lo sabe, y nos fascina a los espectadores porque sentimos que él representa la realización de ese sueño, el contemplar a estos magníficos animales más vivos que nunca. Y finalmente llegamos a Alan Grant, el paleontólogo, y que podríamos considerar como el principal protagonista de la película y por demás el personaje más querido. Su desarrollo es sencillo pero contundente, estableciendo posiblemente el desarrollo más interesante de la película.
Grant es presentado como el mayor experto de dinosaurios del momento, uno de los científicos más importantes del mundo. Es invitado por Hammond, muy especialmente para que él propiamente apruebe el parque para ponerlo finalmente en funcionamiento, siendo principalmente uno de los personajes que mejor plantean el dilema de la resucitación del dinosaurio. Grant es un hombre gruñón, apasionado de los dinosaurios, en especial los raptores, pero que aborrece a los niños, y no tiene reparo en demostrarlo. Este detalle es fundamental para el desarrollo que tiene a lo largo de la trama. Por circunstancia de los acontecimientos, se ve obligado a compartir espacio con niños, y estos no paran de invadirle el espacio, lo que no ayuda a tenerles paciencia, sobre todo Tim, que es un poco impertinente. Es un libro mucho más gordo que el suyo. ¿En serio? El suyo tiene ilustraciones, cariño. ¿Estás bien? ¡Mire esto! ¡Oiga, mire! ¡Fíjese, mire esto! Para cuando se desata el caos, se ve obligado a sobrevivir junto a ellos, protegerlos, compartir con ellos, orientarlos, ayudarlos, incluso reflexionar con ellos, y se comparten conocimientos. Pronto se da cuenta que los niños, son solo eso, niños, y en realidad, no son muy distintos a él cuando era uno. Son curiosos y listos. ¿Qué harán usted y él si ya no tienen que excavar huesos de dinosaurios? No lo sé, creo que también tendremos que evolucionar. Él se encariña con los niños, y ellos se encariñan con él. Por eso la escena en la que él tira el fósil de la garra de Velociraptor es tan significativa, porque la primera escena en que la vemos es frente a un niño para asustarlo. La última escena de Grant con la garra es botándola, como un símbolo de la superación, no solo de los nuevos tiempos que se vienen con la nueva era del dinosaurio y la paleontología, sino que es también la superación de su desdén contra los niños. Es un desarrollo narrativo profundamente conmovedor, y posiblemente el más representativo de la película, porque refleja un crecimiento personal casi parecido al clásico viaje del héroe. Al final, una cosa muy fundamental de estas películas que llama la atención, y que es una de las cosas que la hacen muy especial, es que es una película protagonizada casi en su totalidad por científicos y amantes de las ciencias, aparte de los dinosaurios. Por lo que esta cinta es todo un icono para los chicos que en los 90s crecimos con Parque Jurásico, porque generó en muchos de nosotros la pasión por las ciencias, y todo gracias a que nuestros héroes eran científicos, como Grant, Ellie, Malcolm, incluso hasta los niños de la película. Por lo que muchos desarrollamos gusto, por ejemplo, por consumir programas de naturaleza, por lo menos por mi parte, que veía muchos documentales de animales en televisión. Y todo esto gracias a mi gusto por esta fantástica película. La película, pese a que narrativamente es funcional, no tiene problemas de guión muy gordos, tiene una serie de errores que la hacen sentir un tanto extraña al visualizarse. Por ejemplo, la escena de la primera aparición del tiranosaurio es brillante por la forma en que está dirigida, es una escena repleta de tensión y algo de terror, pero quizás es uno de los momentos más incoherentes de la película. Tenemos que el tiranosaurio cuando escapa de su recinto destruye las vallas electrificadas y pasa encima de ellas sin problemas. Pero más adelante, cuando el tiranosaurio destruye el automóvil, decide lanzarlo por un acantilado. Cuando lo lanza, el automóvil hasta cae encima de un árbol, pero resulta que ese acantilado es el mismo sitio de donde el tiranosaurio salió anteriormente, y no hay manera de que haya un acantilado previamente establecido ahí. Y si lo había, ¿cómo carajo el tiranosaurio salió de ahí? ¿Puede flotar? El tiranosaurio es grande, pero tampoco tanto como para que pueda saltar ese acantilado. Y además se ve claramente que pasa la valla caminando. Como el automóvil cayó con uno de los niños dentro, uno de los elementos fundamentales de la trama es ir a rescatar al niño que queda atrapado en el árbol, por lo que es un error visual que afecta al argumento de la película. Este tipo de problemas pueden ser minúsculos, pero la película suele tenerlos a lo largo del metraje, pasan cosas sin sentido en la trama, que no hay forma de explicarlas, y suelen suceder por meras conveniencias del guión. Esta serie de problemas la convierten en la película con más problemas narrativos de la trilogía original, por lo que no es una película redonda. Es una lástima ya que es la película más mítica de la saga, la más emblemática y la que todo el mundo adora. Pero tampoco tengo muchas ganas de destruir la película por estos problemas, la adoro aún con sus imperfecciones.
Jurassic Park es especial para mí en una cosa adicional. Y es que la novela de Michael Crichton fue la primera novela que leí completa. Fue la primera vez que me enserié con la lectura. El libro es fascinante, interesante, y sobre todas las cosas, oscuro. Sí, el libro es muy distinto a la película. Se podría decir que Parque Jurásico es una muy buena película, pero no es una buena adaptación, y sus parecidos con el libro son mera coincidencia. Y esto es curioso porque el guión fue escrito por el mismísimo escritor de la novela. Se echan en falta muchas escenas profundamente gráficas de la novela, que hubiesen convertido a la cinta en una película de terror. Tiene pasajes bastante fuertes, como por ejemplo hay un momento al principio donde un Compsognathus se come a un bebé. Y muchas escenas de muerte son gráficas y terroríficas. Todavía me acuerdo de la impresión que me dio cuando leí la parte de Denis Negri. La trama de la novela es más cruda y más pesimista, sobre todo al final. Y más, sobre todo, porque el destino de muchos personajes es completamente distinto al de la película. Por demás, muchos personajes son muy diferentes. Por ejemplo, Gennaro, el abogado, es un personaje más valeroso e importante. El Dr. Wu tiene más participación y curiosamente se parece bastante al Dr. Wu de las películas de Mundo Jurásico, un personaje un poco más maquiavélico. Los niños, Lex y Tim, son cómicos porque son exactamente lo contrario que la película. En el libro Tim es el mayor, experto en informática, y por demás también conocedor de los dinosaurios, esto último si no lo cambiaron. Mientras que Lex es una niña pequeña, bastante molesta la verdad. Amante del béisbol. Pero quizás las diferencias más notables son las de Alan Grant y de John Hammond. Es curioso porque ambos tienen hasta paralelismos. Alan Grant en el libro adora a los niños, mientras que John Hammond los detesta. Es cómico porque en la película son exactamente al revés. Me da risa porque mucha gente que ha leído el libro compara al John Hammond de la película con el abuelito de Heidi. Abuelito, dime tú, ¿qué sonidos son los que oigo yo? Alan Grant en la película es un científico de apariencia para nada especial. Mientras que en el libro es un hombre atlético y con barba, un macho alfa, un típico hombre de acción, un tipo de pecho peludo, duro, sucio, grosso, venoso, pero dejemos de hablar de su pedazo. John Hammond por su parte se lo pinta en el libro como un empresario sin escrúpulos, que lo único que le importa es el dinero, el típico millonario malvado. Como es evidente, ante unas características como esas, el personaje no recibe un trato muy benévolo, y termina siendo destruido por su propia creación. Si me piden mi opinión, creo que el cambio que hacen de ambos personajes en la película me parece acertado, y permite que su narrativa se enriquezca. No obstante, debo admitir, que sería bastante interesante que se hiciese una readaptación de este libro, haciendo una película más fiel a su contenido. Estoy convencido de que, si se hace bien, sería una película mucho más terrorífica y oscura que la original. Pero ojo, no es que el libro sea mejor que la película, simplemente es diferente. Aparte de los magníficos efectos especiales, a nivel de producción la película es sólida. No tiene una fotografía realmente especial, pero posee una dirección muy interesante, especialmente en las escenas nocturnas. Las escenas del tiranosaurio posiblemente sean de los mejores momentos de la película, especialmente por los recursos que utiliza Spielberg para dar sensación de amenaza. Las escenas de los velociraptores en la cocina lucen espectaculares y brinda un gran momento de tensión al espectador. Las actuaciones no son espectaculares, pero cumplen muy bien con sus roles, y más considerando que la mayoría interpretan personajes que pese a no tener mucho tiempo en pantalla, resultan inmensamente importantes para la trama de la película. Pero quizás uno de los aspectos más destacados de la película es la banda sonora, a cargo del siempre presente en las películas de Spielberg, el legendario John Williams, que realizó una de las partituras más emblemáticas y reconocibles de la historia del cine. En lo personal, es la banda sonora que me hizo amar la música de cine, es simplemente una joya. Un dato curioso que apenas conocí mientras estaba realizando esta crítica es, ¿sabían que George Lucas trabajó en Parque Jurásico? Sí, en serio, el creador de Star Wars participó en la realización de esta película, aunque no está acreditado. ¿Pero qué hizo? El punto es que después de terminar de filmar la película, Steven Spielberg tuvo que viajar apresurado a Polonia para filmar la lista de Schindler.
y le pidió como favor a George Lucas que terminara de montar la película, de modo que Lucas supervisó la postproducción de la misma. A cambio, George Lucas pudo informarse de los últimos avances en tecnología que al final le serviría de inspiración para realizar las precuelas de Star Wars. Spielberg después reconoció en entrevistas que, gracias a su amigo, pudo terminar Parque Jurásico. Possibly pull off in 1 year Jurassic Park and Schindler's List. I had to make the movie now. I had to make the movie because I didn't want to miss the winter in Poland. I didn't want to have to wait a whole year because they had to be shot in the snow. And I asked George Lucas if he would supervise the dub, and George came in and dubbed the picture for me. It's nice to have George Lucas as a friend at that moment. As a best friend always. Puede que Parque Jurásico no sea una de las películas más grandiosas de la historia por tener excelencia en el cine. Pero es una de las películas más inspiradoras y memorables del cine norteamericano. Es de esas películas que marcan la vida de cinéfilos enteros, y no solamente eso, inspiran a la gente no solo hacia el amor por el cine, sino, como me ocurrió a mí también, amor por las ciencias. De niño, mi primer sueño era ser científico, un sueño que por varias circunstancias terminé abandonando. Pero esa pasión por la historia de la vida en la Tierra quedó viva. Su impacto, pese a no ser de las películas de mayor excelencia en el cine, es inmenso. Tras su estreno, se incrementaron las investigaciones y el interés por los dinosaurios a tal punto, que generaron la aparición de gran variedad de series sobre dinosaurios con enfoque documental, como la mítica serie británica, Caminando con los dinosaurios. Hollywood en algún momento de su historia fue visto por todos como el lugar donde se hacían los sueños realidad. Donde la imaginación era alimentada y no quedaba simplemente guardada en las mentes más soñadoras. En cierta forma, el cine hollywoodense era el cine donde se buscaba, no engañar al espectador con una ilusión, sino despertarlos de la ilusión, y transformarlo en realidad. Esa era su mayor característica, hacer que su magia fuera capaz de hacer realidad cosas imposibles. Obviamente tal cosa no se conseguía. Era cine, a fin de cuentas, pero siempre fue visto como el lugar donde sus artistas se esforzaban en hacer que aquellas obras se sintieran tan auténticas y tan reales, que el espectador perdiese por completo su sentido de la incredulidad, y se dejase absorber por la ilusión. Parque Jurásico es la película de Hollywood por excelencia. Su mayor logro no fueron los grandísimos efectos especiales o lo creativo de su historia, sino que fue una película que de verdad consiguió revivir a los dinosaurios, de hacer algo más que una ilusión, el hacernos creer como nunca antes se había hecho, que los dinosaurios son reales y que están vivos. Consiguió cautivar, como dice John Hammond, la imaginación de todo el planeta. Es verdad que antes de Parque Jurásico, existió Star Wars, o las películas de Disney, que cautivaron la imaginación del colectivo para siempre. Pero Parque Jurásico es distinto, consiguió, al menos como una ilusión, revivir a esas magníficas criaturas que durante más de un siglo de estudios científicos habían impresionado al mundo, todos preguntándose cómo serían, cómo lucirían, y cómo se comportarían. Y esta película nos ayuda a formar esa idea, al menos por unas 2 horas de metraje. Y esa idea fue tan inspiradora, que millones de niños, incluyéndome, se apasionaron por las ciencias, y quisieron transformarse en paleontólogos. Yo no logré cumplir ese sueño, pero estoy seguro que otros niños de mi generación sí lo hicieron. Parque Jurásico es un logro cinematográfico, porque más allá de si la imagen presentada es correcta a nivel científico, nos hizo creer de verdad que los dinosaurios están, al menos por un momento, casi tan vivos que podríamos hasta tocarlos. Es verdad, los dinosaurios aún no existen, y creo que nunca volverán a existir. Pero cuando vemos Parque Jurásico, olvidamos por completo esa realidad, y nos dejamos absorber por la otra que nos ofrece la película, la de ver estos magníficos animales, tan vivos y auténticos como alguna vez lo fueron. Puede que Parque Jurásico no sea la mejor película que he visto, ni la mejor de la historia del cine, ni tampoco sea perfecta, pero en lo personal, es especial, porque despertó en mí muchos amores. El amor por las ciencias, el amor por la música de John Williams y la música de orquesta, y por supuesto, el amor por el cine. Posiblemente se trate de la película más influyente e importante de mi vida, y estoy seguro que lo es también de la vida de muchas personas.
Cuando entiendes todo esto, entiendes el porqué de su impacto. Parque Jurásico es la película que hizo realidad nuestros sueños. Pues bien, aquí termina nuestro viaje por Parque Jurásico. Puede que este no sea el único video sobre estas películas, quiero hablar de toda la franquicia, seguramente será muy interesante discutirlas. Espero hayan disfrutado el video y nos vemos en otra ocasión. Chao.